A Lucas 19 dije, ¿verdad? La entrada triunfal a Jerusalén de Jesucristo montado en un burrito que nunca nadie había montado antes. Juan 12, capítulo 12 también, verso 12. Ok, Lucas 19, voy a empezar a leer esta historia, donde viene la historia de Zaqueo, pero más abajito de la historia de Zaqueo, en el verso 28, viene la entrada, así se llama esta historia, real, triunfal en Jerusalén. Dice la palabra de Dios, dice Lucas 19, 28. Lucas 19, 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, o sea, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea de enfrente y entrar en ella. Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatas? Le responderás, porque el Señor lo necesita. O sea, qué poderoso. Si los dueños te dicen algo, o sea, prácticamente el Señor, aparentemente, pues parece que como que se lo fueron a robar, pero no, esto era un propósito del Dios y creador del burrito y de los dueños del burrito. El jefe de jefes lo necesitaba. Dice, y si alguien te pregunta, ¿por qué lo desatas? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita, así de fácil. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando estaba, y cuando desataban el pollino, o sea, pollino significa un burrito, hijo de asna, un asno hijo de asna que nadie jamás había montado. Todavía estaba bronquito, ¿verdad? Sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino o burrito, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces los envidiosos, los religiosos, los de la bata larga, los de la bata blanca larga, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él le respondió y les dijo, les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Al verla, lloró sobre ella. Fíjense, Jesucristo cuando llegó a Jerusalén montado en el burrito, Jesucristo iba a Jerusalén, ya iba a ser crucificado. No, no nos faltaba mucho. Él ya sabía lo que iba. Esa vez a Jerusalén, no que Jesús anteriormente no haya estado en Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿No lloró de gusto? Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días
sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo. Jesús entra en el pueblo montado en un burrito, ¿verdad? Ya la gente había visto los milagros por 3 años y medio desde que Jesús empezó su ministerio. Ya era famosísimo Jesús por sus milagros, no que él andaba buscando fama. La gente lo seguía a chorros por sus milagros. Muchos de los fariseos, de los encargados de la religión judía que no lo querían, lo odiaban y lo querían matar, terminaron haciendo, se convirtieron a Jesús. Muchos de ellos. Otros creyeron, dice el Evangelio de Juan, creían que era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el de la promesa, el Mesías. Pero por miedo a los judíos, no lo confesaban, porque tenían miedo que los corrieran de su iglesia. Y así estamos muchos en este día. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que dice es cierto, pero por miedo a los judíos o a nuestros amigos o a nuestros familiares o al qué dirán, no lo confesamos. Y nos morimos sin Cristo. Preferimos que nos aprueben allá en el mundo, los famosos, los ricos, o quien sea, y no perder eso, y no confesamos a Jesús como nuestro Salvador. Estoy hablando del Jesús de la Biblia, ¿verdad? Pues no, para no confundirnos, porque hay muchos Jesuses, demasiados, ¿verdad? Entonces, Jesús entra a Jerusalén. La gente lo quería hacer rey cuando él ya era rey de reyes. Y la gente, cuando vio a Jesús montado en el burrito, la gente esperaba que iba a entrar en un caballo blanco, con una espada ceñida, con un traje como el del rey Carlos allá en Inglaterra, un montón de guaruras, todos bien armados, a tomar posesión de Jerusalén para hacerse rey, un rey terrenal. La gente esperaba que Jesús hiciera eso como lo era el rey David, un rey que peleaba por su pueblo físicamente, ¿verdad? Pero pues comandado por Dios, pero no, Jesús no vino a eso. La gente no comprendió el tiempo de su visitación. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. En el Evangelio de Juan, la misma historia, Juan 12:12, dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Estaba escrito en los profetas. No temas, hija de Sión, o sea, Jerusalén es la hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Entonces la gente decían, Hosana,
Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana al Hijo de David. Hosana a Dios en las alturas, decían ellos, ¿verdad? En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo en realidad, el rey que viene es el que nos va a librar de la pobreza, de las enfermedades. Los ricos tal vez decían, Hosana al rey, cuando Jesús venía entrando, ¿verdad? El que va a permitir que ya no nos cobren impuestos, el que nos va a libertar de la esclavitud del látigo romano. Gloria a Dios, todos decían aleluya. Ahí viene Jesús nuestro rey. Pensaban que Jesús iba a bajarse del burrito e iba a pelear contra los romanos y sacarlos de Jerusalén. Eso era lo que ellos clamaban. Ellos no decían, gracias Señor, porque este que tú enviaste es el que nos va a dar la vida eterna, el que nos va a dar tu Espíritu Santo para apartarnos de todo pecado, para apartarnos de todos los males, del afán, de la ansiedad que el día a día nos trae. Ellos estaban clamando a Jesucristo como Rey. Decían, Hosana, ahí viene el que nos va a curar de todas nuestras enfermedades, el que nos va a hacer colonias con alberca en cada casa y todo, el que va a traer mucha prosperidad a Jerusalén, el que va a sacar a los romanos, porque Jerusalén en ese tiempo, el imperio romano gobernaba. El imperio romano ya tenía años gobernando en Jerusalén. Lean la historia, está en la historia, historia no cristiana, historia no bíblica, en las enciclopedias universales. Busquen la historia. ¿Quién fue el imperio romano? ¿Qué años en qué años ellos tenían el poderío? ¿Qué naciones conquistaron? Y entre ellas Jerusalén, ¿verdad? Entonces, estos judíos que pusieron ramas, palmeras en el suelo para que Jesús pasara con su burrito, decían Hosana, el hijo de David, porque Jesús se le llama el hijo de David también, ¿verdad? Porque es de la descendencia del linaje de David en cuanto a la carne, o sea, su mamá María, ¿verdad? Decían, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Gloria a Dios. Eso es muy bueno. Hay que alabar a Dios por sus milagros. Totalmente de acuerdo. Pero estos judíos, todas estas personas, todos estos miles, porque a Jesús lo seguían miles, porque les hacía milagros y les daba comida. Pero cuando Jesús les predicaba la palabra de cómo entrar en el reino de los cielos, se iban. No aguantaban. No aguantaban que les llamaran que tienes que cambiar. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar la idolatría. La avaricia. Dice el apóstol Pablo que también es idolatría. Toda cosa que nosotros pongamos delante de Dios es idolatría. Hasta nuestra familia, el trabajo, posesiones, carros, casas, negocios.
Si esto viene a tomar el lugar de Dios, es idolatría. Entonces, mis amados hermanos, los judíos, una vez más, en el domingo de Ramos, cuando Jesús entró montado en un burrito, pusieron las palmas, ramas, hojas, lo que pudieron, mantos en el piso, para que el rey de los judíos entrara. Pero Jesús no era el rey que ellos esperaban. Jesús no venía a pelear con sus manos ni con espada. No es con espada ni con ejército, dice el profeta, sino con el Santo Espíritu de Dios. No es con espada ni con ejército. Jesús venía a salvarlos a ellos primeramente. No entendieron el tiempo de su visitación. Jesús venía a salvarlos de sus pecados. Eso no querían ellos. Estaban tan apegados como ahora nosotros a este mundo, a las cosas terrenales y no a las celestiales. Tenían una religión y tenían ciertos estatutos, parte del Antiguo Testamento y un montón de creencias que se inventaron los fariseos, que también se las mezclaron como si fuera palabra de Dios, palabra de hombre. Y era lo que ellos practicaban. Por eso estaban esclavos, porque le dieron la espalda a Dios. No entendían que la esclavitud que ellos tenían, que los romanos los estaban gobernando con látigo. Por eso en Jesús, en una de sus enseñanzas, dice: cuando te obliguen a caminar una milla y te pongan una carga que no es tuya, camina 2. Sea diferente, dice Jesús. ¿Verdad? Porque los romanos tenían una ley. Cuando miraban a un judío, si un soldado romano o un familiar de ellos o un romano X iba cargando, por ejemplo, comida, mandado, herramientas, algo, y miraba a un judío, decía: ten, cárgala por mí y llévala a mi casa. El judío lo tenía que hacer, si no le iba mal. Por eso Jesús les decía: si te dicen que camines una milla con esa carga, camina 2. ¿Verdad? Y eso es también para nosotros, ¿verdad? O sea, ser aquí, lo que Jesús está diciendo es tratar de ser diferentes, ¿verdad? Muchas veces en el trabajo nos imponen cargas, esto y el otro. Muchas veces tenemos que ayudar a los demás. Muchas veces tenemos que hacer algo que no nos gusta, pero por amor a Dios tenemos que hacerlo. Tiene que ser de Dios, pero por amor de Dios tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y los romanos tenían del cuello, con el pie en el cuello, a los judíos. Y ellos querían que un rey como el rey David resurgiera, para pelear ellos contra los romanos y correrlos fuera de todos los terrenos de Israel. Por eso Jesús dice: porque vendrán días sobre ti, en este mismo pasaje del Domingo de Ramos. Jesús llorando dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, o sea, dentro de la ciudad, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por eso, los que han ido a visitar Jerusalén, ¿verdad? Que miran el muro de los lamentos, tal vez se han acercado a conocer el muro de los lamentos, lo pueden ver por internet, por la televisión, donde los judíos y los cristianos van y oran, ¿verdad?
al templo, al muro de los lamentos, que fue lo que quedó de lo que era el templo de Dios, el templo de Salomón. Herodes lo vino remodelando, ¿verdad? Ya el último templo, Herodes el Grande, que era un pagano de lo peor, él lo remodeló, pero para gloria de él, no para gloria de Dios, porque a él le gustaba, era un constructor, era un arquitecto, era un ingeniero, y le gustaba mucho construir, hacer construcciones, arquitectura, edificios, ¿verdad? Y él remodeló para gloria de él, no para gloria de Dios, el último, lo que fue la última etapa del templo de Salomón. Entonces los judíos, Jesús les dice aquí, no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No se daban cuenta que el Hijo de Dios, que Dios mismo estaba entre ellos. Ellos estaban afanados en sálvame, Hosana. Le ponían las palmas en el camino. Hosana, sálvame de la pobreza. Hosana, sálvame de las deudas. Hosana, ayúdame a ser rico. Hosana, ayúdame con mi negocio. Gloria a Dios en las alturas. Jesucristo viene entrando aquí y nosotros ponemos palmas en el camino. Hosana, sáname de mis enfermedades. Ellos querían un rey sanador, milagroso, que los libertara y que les ayudara en todo lo terrenal. Y que fuera rey de su religión. Religión terrenal. Un Dios terrenal. Peticiones y milagros terrenales. La vida eterna no les importaba. Jesús venía a morir por ellos, y primeramente, y también por nosotros, primeramente por ellos, porque Él vino a su pueblo, pero su pueblo lo desechó, ¿verdad? Entonces, esta es la historia de lo que hoy se conoce como el Domingo de Ramos. El mismo pueblo que decía, Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey a Dios en las alturas, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esa misma gente que decía estas cosas cuando Jesús entró a Jerusalén por última vez, fue la misma gente que al último le decían a Pilato, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Este rey es débil, hace milagros, pero es débil. Él no nos va a salvar de la pobreza, de la opresión romana. Y sí, y cuando Jesús estaba en la cruz, se reían y se burlaban de él. A otros salvó, sálvate a ti mismo. Y así estamos, mis amados amigos, mis amados hermanos, en este tiempo también nosotros. Nos enseñan, desgraciadamente, en las iglesias cristianas, ya con la palabra muy adulterada, una palabra ya muy débil, muy light. Nos enseñan a acercarnos a Dios solo para decirle, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hosana, sálvame de la pobreza, sálvame de mis enfermedades, dame lo que necesito para mis hijos, la universidad, mi negocio, prosperar más. Y eso es lo que nos están enseñando también en el cristianismo ya. Ya la palabra de Dios está perdiendo, la palabra del arrepentimiento, la palabra de salvación, a lo que Cristo vino. Y esta misma gente que se acerca a Dios con estas, ah, con esta misma similitud que lo buscaban a Jesús en aquel tiempo solo para milagros, ¿verdad? Ese tipo de cristianos cuando ven que sus milagros no ocurren, que pasa el tiempo. Estaba viendo ese hombre esposo de la Kim Kardashian, esas gentes que andan bien vestidas siempre, que bien tapadas y todo, bien correctitas delante de Dios. El Kanye West, no sé cómo se llama, Kanye West, ¿no? Se la anduvo tirando de cristiano,
creo que en el 2019 supuestamente se convirtió a Cristo. Y luego los pastores de las megas iglesias, les conviene que los artistas vayan a cantar ahí, aunque no sean cristianos, para que se les llene la gente, para que se llene su super auditorio, supuestamente iglesia cristiana. Cuando supuestamente Kanye West, el de que la Kardashian, no sé si sea su esposo todavía, no lo sé, yo no sé mucho de eso. Se convirtió, creo que en el 2019, los pastores de las megas iglesias a los que les encanta el dinero y hablar de prosperidad que no viene en la Biblia, según ellos sí, de motivación personal, de negocios y todo, invitaron a este hombre de piel oscura, Kanye West, lo empezaron a invitar a sus iglesias porque sabían que él, al llegar a sus supuestas iglesias, las iglesias iban a llenar de gente. ¿Por qué? ¿Quién sigue este tipo de cristianos? Gente que piensa igual. Ahora, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Después de 5 años, estaba escuchando yo ayer una entrevista de él, que él dice que ya se retira de ser cristiano, que Jesús no le contesta sus oraciones, que él mismo va a ser, que él es el Dios de él mismo y que él es el Jesús de él mismo. Y está decepcionado de la palabra de Dios, del cristianismo y de la oración, porque Jesús no le contesta sus oraciones. ¿Qué le estará pidiendo? ¿Quién sabe? Pero oye, ese hombre es multimillonario. ¿Qué más quieres? ¿Verdad? Lo que él necesita es a Jesús, al verdadero Jesús, al verdadero. Él también se acercó como estos que estamos aquí leyendo en Lucas 19. Que decían, Hosana, Hosana al Hijo de David, gloria a Dios, porque nuestro Rey viene. El domingo de Ramos, que pusieron las palmas en el piso, las hojas de palma, las ramas y los mantos y todo. Y ellos estaban alegres, decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, vuelvo a repetir. Los judíos estaban alegres porque pensaban que Jesús les iba a solucionar todos sus problemas. Kanye West o Kanye West, no sé cómo se llama, cantante millonario, multimillonario, dice que se decepcionó del cristianismo, se decepcionó de Jesús porque no le contesta sus oraciones. Jesús no va a contestarnos una oración que es conforme a nuestra mente carnal. Las oraciones que Jesús nos puede contestar son las que son conforme a su palabra, las que no nos van a hacer daño. ¿Qué le estaría pidiendo este hombre? Pues yo no sé, pues ya físicamente lo tiene todo, ¿verdad? Lo que humanamente hablando, carnalmente hablando, vanamente hablando, pues tiene muchísimo dinero. ¿Qué le estaría pidiendo que Jesús no le contestó? O tal vez él estaba pidiendo porque su familia se convirtiera también o algo, pero va a ser al tiempo de Dios. Yo tengo años orando por mi familia. Pero él se decepcionó porque no se enamoró de la palabra, se enamoró de los milagros, se enamoró de que la gente también en las iglesias cristianas, las megas iglesias donde él iba a cantar, de seguro le daban un billetón también. Y la gente ignorante son los que siguen a este tipo de cristianos. Falsos cristianos siguen a falsos cristianos. Les gusta que les echen mentiras, les encanta la mentira, los milagros mentirosos, las emociones, la vanagloria y la motivación. Son las gentes que van y dejan todo su dinero. Por eso los pastores de las megas iglesias están riquísimos. Yo no digo que el pastor no debe tener un salario. Debe tener un salario. Porque el que vive del altar, que coma del altar. ¿Verdad? Pero este cantante morenito, Kanye West, siguió a Jesús un tiempo, pero con otros motivos, por motivos físicos, vanagloriosos, soberbios. Y Jesús no trabaja con gente así. Lo que él tiene es que arrepentirse de sus pecados, someterse a Dios y decirle, Dios, tú eres mi Jesús, tú eres mi rey, soy tu esclavo, ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. ¿Qué quieres que haga? Y ¡pum! Agacha la cabeza, no digas nada, ¿verdad? Cállate, dice el Señor, cállate.
Lo que yo te diga que hagas, eso vas a hacer y te vas a aguantar. Y es bien difícil, ¿verdad? Porque todos estamos impuestos a un Jesucristo tipo microwave, que metes la maruchan y en 3 minutos ya está. Ese no es el evangelio, por eso mucha gente se decepciona. Bendito, decían cuando Jesús entró a Jerusalén en el burrito, el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este es el que nos va a sacar de la pobreza. Este es el que va a correr a los romanos, a Roma de Jerusalén, y nos va a hacer libres. Pero no, Cristo vino a morir por todos nosotros, primeramente por los judíos y también por todo el resto del mundo. No conocieron el tiempo de su visitación. Dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Y lo único que dejaron fue el muro de los lamentos. Se cumplió 70 años después, cuando Jerusalén fue sitiada por el emperador Tito, y muchos de los judíos se subieron al monte de Masada. Está en la historia, esto no viene en la Biblia. Se cumplió en el año 70 después de Cristo. Se subieron al monte de Masada y allá se entrincheraron. Los romanos esperaron a que se les acabara la comida a los judíos que estaban arriba de esa montaña, ya que estaban débiles y sin comer después de, creo, alrededor de 2 o 3 meses. Subieron a la montaña y los mataron. Y muchos de ellos se suicidaron antes de que los romanos llegaran hasta donde estaban ellos. Todo esto se cumplió por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Querían un rey que los sacara de la pobreza. Esto sucedió, esta historia que estoy contando, en lo que ahora se le conoce el Domingo de Ramos. Jesucristo fue a Jerusalén a ser crucificado y entró como un rey manso y humilde, montado en un burrito. No entró en moto, no entró en Kawasaki, no entró en un caballo blanco ni en unicornio. No entró en carreta forrada de oro, con caballos hermosos. No, entró en un burrito bronco que nadie había montado todavía, pero sabía el burrito quién lo iba a montar, el que lo formó. Gloria a Dios. Y eso quiere Jesús que seamos. Ese esposo de la Kardashian o ese esposo, ese Kanye West que ahora se decepciona del cristianismo porque Jesús no contesta sus oraciones. Yo también me agüito a veces porque Jesús no contesta mis oraciones, pero no me resta más que arrepentirme, pedirle perdón y decirle, Señor, tú eres Rey soberano y tú sabes lo que haces. Los judíos de este tiempo decían, bendito el Rey, otra vez lo digo, que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Pero ellos querían milagros. Pero Jesús quiere que seamos nosotros como ese burrito, que seamos su burrito, que seamos el vehículo donde Jesús nos quiere conducir y llevar a donde Él nos quiere llevar. El ejemplo del burrito. Que seamos el vehículo que Dios utiliza para que llevemos la palabra de Dios. Ese burrito Jesús lo utilizó, Dios lo utilizó para ir y profetizar en Jerusalén. Te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras le dijo Jesús arriba del burrito. Que nosotros no nos pase como los judíos. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, que no nos pase como los judíos, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Dios los bendiga, mis amados hermanos, mis amados amigos. Los dejo con esta palabra y que sea de gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Toca, Señor, a quien tú quieras tocar. Bendito tú eres. Amén.